Cuando hablamos de fertilidad sabemos que solo una de cada 6 parejas podrá lograr un embarazo a la primera y al mismo tiempo una de esas 6 parejas tardará mínimo 6 meses para lograrlo o incluso algunos años. Esto es un hecho estadísticamente comprobado. Sin embargo, esta distribución es totalmente al azar. Tal vez esta pareja que lo logró a la primera ni siquiera estaba buscando embarazarse, mientras que esta pareja lleva años intentándolo, pero no saben que están haciendo algo mal. Entonces, existen ciertos tips que pueden ayudarte a ser del primer tipo de personas y disminuir tus posibilidades de infertilidad. Hoy les quiero hablar sobre el método 30-30-30-10, que es una técnica para descartar y resolver los problemas más comunes de fertilidad, desde antes que se presenten. Siguiéndolo, podría ser de las personas que logran un embarazo a la primera. Recuerden que saber es poder. La regla o método 30-30-30-10 agrupan en 4 las principales causas de infertilidad. Obviamente, en cada país los porcentajes varían un poco, pero para simplificar las cosas, internacionalmente decimos que 30% de las causas de infertilidad se deben única y exclusivamente a problemas en la mujer, 30% única y exclusivamente a problemas del hombre, 30% son por un problema en conjunto de la pareja y 10% son de origen desconocido. Empecemos por el principio. Dentro del 30% de casos por factor femenino, la gigantesca mayoría tiene solo 2 causas: problemas de ovulación y trompas tapadas. La forma más sencilla de saber si estás ovulando es anotar tu primer día de cada menstruación en un calendario. No importa si ocurren cada 28 días exactos o no, mientras sean más o menos regulares, es seguro que estás ovulando. Si tus periodos son irregulares, puede deberse a la edad. Menores de 35 años suelen ser más regulares que las mujeres mayores de 35. Si eres menor de 35 y tienes periodos irregulares, lo más probable es que tengas síndrome de ovario poliquístico o un desbalance hormonal. Los desbalances hormonales son relativamente fáciles de identificar porque vienen acompañados de aumento de peso excesivo, cambios en la piel que se vuelve mucho más grasosa, sudorosa o reseca, exceso de acné, caída de cabello, problemas digestivos, en fin, muchos malestares pequeños, pero que no solían ocurrir o que aparecen y desaparecen cada 28 días aproximadamente. Existen pruebas o test de ovulación que se pueden comprar en farmacia, solo que estos no me gustan mucho porque lo único que hacen es medir tu temperatura y niveles hormonales para calcular si, en teoría, deberías estar ovulando. Pero no es un hecho 100% seguro, porque aunque tu temperatura y hormonas suban, tu óvulo, de cualquier forma, puede estarse quedando atorado en el ovario o en las trompas de falopio. Lo que nos lleva al otro problema principal, las trompas de falopio. La única forma de saber si tus trompas están tapadas es que vayas a un laboratorio de rayos X a hacerte una histerosalpingografía. Pero por favor, que no les mientan, la histerosalpingografía sirve única y exclusivamente para observar si las trompas están tapadas. No sirven para destapar las trompas. Si el médico radiólogo les dice que les pueden meter líquido con mucha presión para destaparlas, lo único que van a lograr es dañar las trompas, y aunque en la radiografía se vea que ya logró pasar el líquido, en cuanto quiten la presión de la trompa, va a volver a colapsarse. Las trompas se tapan por infecciones, endometriosis o defectos anatómicos. Si es por infección, damos antibióticos. Si es por endometriosis leve, hay medicamentos. Y cuando es por defecto anatómico, hay que operar. Ningún caso se resuelve metiendo líquido con alta presión. Vámonos con el siguiente 30% por factor masculino exclusivamente. No se imaginan la cantidad de casos que vienen porque llevan 3, 5, 8 o hasta 10 años intentando embarazarse. Y la mujer ya se hizo estudios, ya se inyectó un montón de medicamentos, incluso se operó o ha llevado tratamientos contra los quistes o cuanto cosa se le ocurra. Y cuando se les pregunta si el marido ya se hizo seminograma, nos dicen que no, todavía no. ¿Pero por qué no? La verdad que el seminograma es un estudio que todo hombre debería realizarse, mínimo por curiosidad, una vez en la vida. ¿Acaso no tienen el más mínimo interés por saber qué tan bien nadan sus espermas? Y mucho más, si ya están pensando en tener hijos, es un estudio económico, rápido y sencillo. Vienen a la clínica, dejan su muestra de semen y si gustan se pueden esperar 30 minutos o 40. Si no, les mandamos sus resultados por correo.
y con eso podrían ahorrarse años de frustración. Quiero aprovechar para poner énfasis en la cuestión de los años de frustración, porque el siguiente 30% se refiere a los casos de infertilidad por cuestiones en pareja. Al escuchar problemas en pareja, la mayoría pensamos que eso significa que ambos son 100% sanos y fértiles de forma independiente, pero que existe una incompatibilidad genética o de la sangre, pero la verdad es que no. Lo que sucede en la gran mayoría de los casos es que las parejas se juntan jóvenes y como son jóvenes asumen que son súper fértiles, así que usan métodos anticonceptivos por varios años y cuando por fin deciden tener hijos, les cuesta mucho trabajo lograr el embarazo. Hay mucha gente, incluso algunos médicos, que le echan la culpa al método anticonceptivo. Suelen decir que si usaste anticonceptivos por varios años, ahora tu fertilidad va a tardar varios años en regresar, lo cual es totalmente falso. En cuanto se deja de usar los anticonceptivos, la fertilidad natural se recupera de inmediato. Los invito a que busquen en Google, busquen en redes sociales, hay miles de personas que comparten sus propios casos, incluso a veces de manera chusca, diciendo que de haber sabido que eran infértiles, se hubieran ahorrado miles de pesos en anticonceptivos. Escúchenme bien. Los seres humanos somos muy malos para utilizar métodos anticonceptivos. A veces se nos olvida tomar la píldora un día. A veces no encontramos el condón a tiempo y pues ya qué. A veces se nos chisporrotea el método del ritmo. Esto es un hecho que le pasa a todos, Entonces, aquí les va una advertencia. Si ustedes usan el método del ritmo, es decir, que solo tienen relaciones en los días de baja fertilidad y además usan píldoras anticonceptivas y además usan condones, es probable que logren pasar 2 o hasta 3 años sin embarazarse. Es normal en esos casos. Pero si únicamente usan píldoras o únicamente usan condones o únicamente usan el método del ritmo y ya llevan más de 2 años teniendo relaciones sin un embarazo accidental, deberían de acudir a consulta de fertilidad, porque yo les garantizo que una pareja fértil que de verdad sean muy fértiles se embarazan en menos de 2 años cuando solo usan un método anticonceptivo. Pero bueno, en resumen, el último 30% yo no lo llamaría factor de pareja, yo lo llamaría factor del tiempo, porque siempre hay 2 señales de alarma para estos casos. Llevar más de 2 años juntos sin un embarazo, incluso si es solo accidental, y tener más de 35 años. A los 35 años todavía hay buena fertilidad, pero valdría mucho la pena no dejar las cosas al azar. Háganse estudios. El último 10% se refiere a causas desconocidas. Ahora sí, estamos hablando de casos en los que ambos tienen una excelente edad, también hay buenos niveles hormonales, así como buena cantidad de óvulos y espermas sanos, pero por alguna razón no se consigue el embarazo. Los casos de factor femenino, factor masculino y factor de pareja o tiempo, como a mí me gusta decirle, pueden resolverse fácilmente con medicamentos o métodos de baja complejidad. Pero este último 10% son casos en los que hay 2 opciones. Podemos dedicarnos a realizar todo tipo de estudios, desde ultrasonidos y resonancias, exámenes hormonales y bioquímicos, hasta biopsias y estudios genéticos para tratar de encontrar la causa exacta. Y existe la posibilidad de que simplemente no la encontremos. La otra opción es irnos directo a realizar una fertilización in vitro. La ventaja de irnos directo a la in vitro es que eliminamos todas las variables que podrían evitar un embarazo. Desde que los embrioncitos están creciendo, podemos darnos cuenta si algo está fuera de lugar o incluso realizar estudios genéticos para elegir a los mejores candidatos a transferir. Les recuerdo que ya tenemos varios videos con consejos específicos para mejorar las tasas de éxito de una fertilización, pero lo más esencial es que los embriones se incuben durante 5 días completos antes de hacer la transferencia. Y si la mujer tiene un endometrio demasiado delgado o existen señales de hiperestimulación, sería mejor vitrificar los embriones y tratar de implantarlos en otro momento. Quiero despedirme con la frase que nos distingue: saber es poder. Vengan, y desde la primera consulta podemos resolver 90% de los casos. De hecho, lo más probable es que no necesiten un tratamiento de fertilidad complejo. Solo es cuestión de saber qué está pasando y encontrar cómo resolverlo.